En las imponentes torres de cristal de Polanco, un universo donde poder financiero se respira en el aire acondicionado y el dinero fluye con la implacabilidad de un río caudaloso, se fraguaba silenciosamente una historia que trascendería sus muros de mármol. Sofía Hernández, de 22 años y recién egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cruzó el umbral del corporativo azteca con el peso de su historia y las esperanzas de su familia a cuestas. Sus zapatos, modestos y gastados, resonaban con un eco discordante en pasillos tapizados y alfombras mullidas, un contraste flagrante con el taconeo seguro y costoso que la rodeaba. Era su primer día como pasante en el prestigioso y despiadado departamento de auditoría. Un puesto ganado a pulso tras innumerables rechazos, la culminación de años de estudio incansable en la modesta mesa de su casa en Nezahualcóyotl. Allí, su madre, doña Carmen, doblaba turnos en una maquiladora, tejiendo con hilos de esfuerzo el tapiz de la educación de su única hija. Desde que su padre había fallecido, Sofía se había convertido en el faro de la familia, cargando el anhelo de una vida mejor, de demostrar que la inteligencia y la dedicación no entienden de códigos postales ni de apellidos ilustres. Llegaba con su viejo portafolio no solo con cuadernos y una calculadora, sino con la silenciosa promesa de no fallar. El mundo de las altas finanzas estaba a punto de descubrir que subestimar a esta joven con mirada resuelta sería su error más costoso. El licenciado Ricardo Mendoza, director de auditoría, era la encarnación misma del poder arrogante. De 50 años, impecable en su traje italiano, su presencia imponía una distancia glacial. Cuando el asistente le presentó a Sofía, apenas despegó la vista de sus documentos. «Ah, sí, la becaria», musitó con un tono que destilaba indiferencia y un sutil desprecio. «Que se siente por allá y no estorbe. Tenemos trabajo importante que hacer». La humillación le quemó las mejillas a Sofía, pero la contuvo, recordando las palabras de su madre, un mantra en su educación. «Mi hija, deja que tu trabajo hable por ti. Los envidiosos siempre van a ladrar, pero los que valen la pena reconocerán tu esfuerzo». Se retiró al rincón asignado, un escritorio diminuto junto a una montaña de expedientes polvorientos, la computadora más antigua del departamento. A su alrededor, el murmullo de conversaciones frívolas sobre viajes a Europa y marcas de lujo le recordaba el abismo que la separaba de sus colegas, quienes la observaban con una mezcla de curiosidad con descendencia apenas disimulada. «Oye, Jerita», le espetó Sandra Villalobos, una analista con ínfulas de superioridad, «espero que sepas que aquí nadie te va a aplaudir por ser la más aplicada. Esto no es la universidad». Las primeras semanas transcurrieron entre fotocopias, archivos y recados menores. Pero la noche se convirtió en el verdadero campo de batalla de Sofía. Mientras las oficinas se vaciaban, ella se quedaba, sumergiéndose en los reportes financieros que pasaban por sus manos. Su mente analítica, pulida en las aulas de la UNAM, comenzó a tejer conexiones donde otros solo veían números. Detectó patrones extraños, incongruencias sutiles que, sumadas, pintaban un cuadro perturbador. La tarde de un viernes, mientras ordenaba los estados financieros trimestrales, dio con una anomalía que la paralizó. Las cifras, simplemente, no cuadraban. Discrepancias millonarias en las cuentas por cobrar saltaban a la vista de su examen minucioso. Revisó una, 2, 3 veces. El pánico helado comenzaba a anidar en su pecho. Si sus cálculos eran correctos, estaba ante un agujero financiero que nadie, entre los mejores auditores de la firma, había detectado. El lunes siguiente, llegó a la oficina con el peso del fin de semana en sus hombros. Había repasado sus hallazgos incansablemente en la mesa de su cocina, mientras su madre le ofrecía café de olla y una preocupación velada. «¿Estás segura, mija? No te vayas a meter en problemas», le había dicho doña Carmen. Pero Sofía sabía que no se trataba de meterse, sino de enfrentar una responsabilidad profesional. Había descubierto algo que no era un simple error, algo que afectaba a millones y, potencialmente, a miles de inversionistas. Se acercó a la oficina de Mendoza, la carpeta con sus anotaciones apretada entre sus manos. «Licenciado, disculpe la molestia, pero encontré algo en los reportes que creo debería revisar». Mendoza la miró con impaciencia. «¿Qué reportes? Usted no maneja información confidencial». «Los estados financieros del tercer trimestre», respondió Sofía, extendiendo la carpeta. «Hay inconsistencias en las cuentas por cobrar que sugieren un error de cálculo de aproximadamente 50 millones de pesos». La respuesta fue una risa condescendiente que retumbó en el elegante despacho. «Niña, por favor,
Estos reportes los han revisado personas con maestrías en el extranjero y años de experiencia. ¿En serio cree que usted va a encontrar algo que ellos no vieron? Sandra Villalobos, parada cerca, soltó una carcajada burlona. ¡Ay, Sofía! ¿Crees que con tu calculadora de primaria vas a corregir a los expertos? Sofía sintió la humillación como un golpe, pero no retrocedió. Licenciado, solo le pido que revise los números. Si me equivoco, lo acepto, pero si tengo razón. No tienes razón, la interrumpió Mendoza, su voz teñida de hastío. Regresa a tu escritorio y concéntrate en lo tuyo. No me haga perder el tiempo con estas tonterías. Esa noche, Sofía se quedó sola en el vasto y silencioso edificio. La sensación de que algo mucho más grave se ocultaba bajo la superficie no la abandonaba. Con solo el eco lejano de los elevadores como compañía, utilizó su acceso restringido para rastrear los documentos y transacciones que había archivado. Lo que fue armando era un rompecabezas helado. Aquello no era un error, era un patrón sistemático. Las cuentas por cobrar infladas correspondían a empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, con direcciones que terminaban en apartados postales de las islas Caimán y Panamá. Los nombres de los supuestos clientes, sospechosamente similares. Dios mío, murmuró para sí misma, el aliento entrecortado. Esto no es un error, es fraude. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Mija, ¿ya cenaste? No llegues muy tarde». Sofía sonrió tristemente. Doña Carmen no podía imaginar que su hija, con menos de un mes en su primer trabajo, acababa de desenterrar un sofisticado esquema de lavado de dinero que escalaba hasta las más altas esferas de la corporación. Al día siguiente, decidió que la evidencia debía ser innegable. Pasó la mañana preparando un reporte detallado, con gráficos y análisis que superaban con creces sus tareas de pasante. Cuando se presentó de nuevo ante Mendoza, había una nueva firmeza en su voz. «Licenciado, son pruebas. Creo que hay un esquema de lavado de dinero operando». La arrogancia de Mendoza se desvaneció, reemplazada por una fría, calculada preocupación. Su mirada se clavó en Sofía, ya no con desprecio, sino con el reconocimiento aterrador de quien ha sido descubierto. «Dame esos documentos», ordenó, su voz carente de toda calidez. Sofía vaciló, percibiendo el peligro inminente. Sugirió ir a las autoridades. La respuesta de Mendoza fue una escalada brutal. La amenaza directa, la promesa de arruinar su carrera, lo más escalofriante, la mención explícita del nombre y lugar de trabajo de su madre. «Sería una lástima que algo le pasara a tu mamá, doña Carmen, ¿verdad? Trabaja en la maquiladora Textiles del Norte». La sangre se le heló en las venas. Entregó los documentos con manos temblorosas, sintiéndose acorralada, indefensa. «Lo que está mal es que una mocosa ande de metiche», siseó Mendoza. «Ahora vete, y olvida que viste algo». Sofía salió de la oficina, pero la chica tímida y nerviosa que había entrado esa mañana se había transformado. El miedo convivía ahora con una furia tranquila y una determinación inquebrantable. Esa noche, el insomnio la consumió. No podía ser cómplice. Había estudiado ética, soñado con una vida íntegra. Al día siguiente, tomó una decisión arriesgada. Desde un café internet anónimo, envió toda la información, cada documento, cada análisis, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, CNBV, y a varios periodistas de investigación. «Si algo me pasa», murmuró al presionar enviar, «al menos alguien sabrá la verdad». Los días de espera fueron una agonía tensa. Sofía mantenía la fachada de normalidad, pero por dentro era un nudo de ansiedad. La respuesta llegó el jueves. Sandra Villalobos, con el rostro pálido, se acercó a su escritorio. «Sofía, hay unos hombres de traje, de la CNBV. Preguntan por los documentos financieros». El corazón de Sofía dio un vuelco. Había funcionado. Los investigadores de la CNBV, liderados por el experimentado Fernando Castillo, se movieron con eficiencia implacable. Solicitaron todos los documentos del último año. Mendoza, pálido y con la compostura resquebrajada, intentó inútilmente cooperar. Sus ojos, al cruzarse con los de Sofía, revelaron que sabía quién había tirado del hilo. Llamaron a Sofía a una sala de juntas. Ante Castillo y una grabadora, relató su descubrimiento, la manipulación de cifras, las empresas fantasma. Luego, con voz firme, describió las amenazas de Mendoza. «Me dijo que perdería mi trabajo y que mi madre también», mencionando el nombre de la empresa. Castillo asintió. «Señorita Hernández, lo que usted ha hecho requiere un valor extraordinario.
La protegeremos. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió el alivio de no estar sola. La investigación escaló rápidamente. Sofía, antes una pasante insignificante, se convirtió en la guía silenciosa de los auditores de la CNBV, señalando expedientes y patrones. Mendoza se desmoronaba visiblemente. Una tarde, en un acto desesperado, la llamó a su oficina. Al entrar, él cerró la puerta de golpe. «¿Crees que eres muy lista, verdad?», le espetó, la voz al borde de la histeria. «Destruiste todo lo que he construido. ¿Sabes cuánto dinero está en juego?». Sofía se mantuvo firme. «Solo quiero que se haga justicia». Mendoza se burló. «¿Justicia? Eres una idealista estúpida. Este mundo funciona con poder y dinero, y tú no tienes ninguno». En ese instante, la puerta se abrió. Castillo entró, acompañado por agentes, para llevarse a Mendoza. «Esto no termina aquí», le gritó Mendoza a Sofía mientras se lo llevaban. «No tienes idea de lo que has hecho». Sandra Villalobos la miró con asombro. «No puedo creer que fuiste tú». Sofía respondió con calma. «Sigo siendo una pasante, pero también soy una ciudadana responsable». La noticia del fraude estalló en los medios. Reporteros asediaban el corporativo. Carmen Delgado, la periodista del Universal a quien Sofía había escrito, la contactó. Aconsejaron a Sofía mantener un perfil bajo, pero la convicción de que la gente merecía saber la llevó a aceptar una entrevista, bajo anonimato. La fuente, a quien llamaremos María, es una joven pasante que descubrió irregularidades por más de 200 millones de pesos. Inició el reportaje. La historia se viralizó. Sofía, la pasante valiente, se convirtió en un símbolo anónimo. Pero la visibilidad trajo amenazas. La CNBV le asignó protección a ella y a su madre. La investigación se extendió más allá del corporativo, revelando una red vasta que movía miles de millones. El caso era mucho más grande de lo que Sofía había imaginado, tocando esferas políticas y empresariales de alto nivel. Entonces, llegó una llamada anónima. Era Diego Ramírez, un exempleado despedido por hacer preguntas similares. Él tenía pruebas adicionales, la pieza final del rompecabezas, que confirmaron que el fraude superaba los 3,000 millones de pesos. Con la evidencia completa, Castillo convocó una conferencia de prensa. Anunció la desarticulación de la red, el arresto de 15 personas, incluyendo directivos y funcionarios. Esta investigación comenzó gracias a una denuncia ciudadana. Declaró, la valentía de una persona que, sin importar su posición, decidió hacer lo correcto. El corazón de Sofía se llenó de una mezcla de orgullo y aprehensión. Su madre le envió un mensaje simple. «Te vi en las noticias. Estoy muy orgullosa». El juicio se convirtió en una batalla legal y mediática. Los abogados de la defensa intentaron desacreditar a Sofía, retratándola como una empleada resentida que inventó todo. Pero Sofía se mantuvo firme, apoyada por la evidencia irrefutable, el testimonio de Diego y los reportajes de Carmen Delgado. «Los números no mienten», le dijo a la defensa en el estrado. «Las transferencias a empresas fantasma están documentadas. Esto no es venganza, es evidencia». El clímax llegó con la presentación de grabaciones que capturaban a Mendoza discutiendo las operaciones ilegales. Su propia voz selló su destino. El veredicto fue unánime. Culpables. Mendoza recibió 15 años de prisión. Al salir del tribunal, Sofía enfrentó a la multitud de periodistas, su rostro descubierto por primera vez públicamente. «Me siento aliviada», dijo, «la justicia se hizo». Su mensaje para los jóvenes: nunca duden en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. La integridad no tiene precio. 6 meses después, Sofía volvió a caminar por los pasillos de cristal de Polanco, pero no como pasante. Era Sofía Hernández, la auditora forense más joven en la historia de la CNBV. Su oficina tenía una vista panorámica de la ciudad, y un reconocimiento del Senado colgaba en la pared. Eligió el servicio público, decidida a continuar la lucha. En una sala de juntas, se dirigió a una nueva generación de pasantes, algunos nerviosos, otros esperanzados, reflejos de quien ella fue. «Muchos de ustedes son los primeros de sus familias en llegar aquí», les dijo. «Tienen la oportunidad de hacer una diferencia. Su posición no determina su capacidad para hacer lo correcto. Están aquí para proteger el dinero de millones de mexicanos». Esa tarde, regresó a Nesa, al abrazo familiar, al aroma del café de olla de su madre. La vida había cambiado monumentalmente, pero los cimientos sobre los que se construyó su valentía permanecían intactos.
Doña Carmen la abrazó fuerte. ¿Cómo te fue en tu primer día como jefa, mija? Sofía sonrió, recordando el largo y arduo camino. Bien, mamá, muy bien. La historia de la pasante que desafió a poder se había convertido en una leyenda moderna, un recordatorio poderoso de que la verdad y la integridad, incluso en los lugares más inesperados, siempre pueden encontrar su camino hacia la luz.